Bueno, ahora sí, entonces vamos eh, a explicar las tres grandes corrientes que hay en función de la oposición al régimen conservador o al orden conservador. Eh, lo primero que deberíamos pensar es que estas tres corrientes nacen en parte de los reclamos, en parte de digamos, una base ideológica. ¿Sí? Esa base ideológica, por ejemplo, una de las corrientes, sobre todo de lucha en general, no solo contra el régimen conservador, sino que se forjan dentro de la lucha contra el régimen, pero que tienen, eh, digamos, un proyecto que va más allá, es el anarquismo. El anarquismo es una corriente de pensamiento, una corriente ideológica que básicamente, ¿sí? Anarquismo significa sin, es anarquía, es decir, sin ningún tipo de poder, ¿sí? Esto significa anarquismo, es sin poder, ¿sí? Sin poder, un sin poder que oprima, ¿sí? Así como la oligarquía es el poder o el gobierno, diríamos, de, de los menos, anarquía es sin poder. No sin poder, sin gobierno, sino sin poder que oprima. ¿Sí? Básicamente el anarquismo, ¿sí?, va a ir hacia dos, ¿sí?, hacia lo que cree que son las dos grandes fuentes de poder de esos años. ¿Sí? Primero y principal, el anarquismo es contra el capitalismo. ¿Sí? ¿Está? El anarquismo, cualquier anarquismo, el anarquismo es anticapitalista. En primer lugar, no hay anarquismo procapitalista. El anarquismo es anticapitalista. Y la otra, ¿sí?, el otro elemento que el anarquismo va a combatir es el poder del Estado, ¿sí?, barra gobierno. ¿Por qué? Porque el anarquismo entiende que tanto el Estado, ¿sí?, o el gobierno, como el capitalismo van de la mano. Este Estado es un producto de este sistema. Por lo tanto, este Estado nunca puede ser otra cosa que no sea opresor. ¿Sí? El anarquismo, entonces, ¿qué es lo que va a organizar en Argentina en estos años? Fundamentalmente, el anarquismo, ¿sí?, se va a sentar en las grandes ciudades, ¿sí?, en las ciudades, va a tener sobre todo un peso entre obreros, ¿sí?, bajo algún tipo de organización, ¿sí?, generalmente barrial. ¿Sí? Esos obreros que inician como un tipo de organización más que nada barrial, después se va a ir hacia una organización. Otros van a tener una organización sindical. ¿Sí? ¿Está? Sí. En las ciudades, para el anarquismo va a entender que los grandes, digamos, oprimidos de estos dos aparatos son los obreros, por lo tanto son los que hay que organizar para luchar en contra del capitalismo, y por lo tanto los va a organizar barrialmente. ¿Sí? El anarquismo en Argentina tiene una larga tradición de clubes culturales, de barrio, clubes de fútbol, por ejemplo, ¿sí?, para quienes son futboleros, Chacarita, por ejemplo, o Argentinos Juniors, nacieron como clubes anarquistas en sus inicios. Después se volvieron clubes de fútbol amateur y fútbol profesional. Pero en sus inicios eran clubes, ¿sí?, que tenían, ¿sí?, un origen dentro del anarquismo. De hecho, si yo mal no recuerdo, creo que era el club Chacarita, se llamaba Chacarita o Argentino, uno de los dos, se llamaba Mártires de Chicago, en honor a los anarquistas que murieron el 1 de mayo, ¿sí?, en Chicago, en Estados Unidos, que por eso es que se conmemora el Día del Trabajador
el 1 de mayo. Entonces, en las ciudades, obreros dentro de los barrios y sindicalmente. ¿Sí? En el campo, obviamente, ¿a quiénes va a organizar? A los campesinos. Que en realidad en Argentina, más que campesinos, ¿sí?, encontramos estibadores. Perdonen la letra chiquitita, pero bueno, ustedes ven. Estibadores, bolseros, ¿sí? Lo que se llama campesinos trabajadores golondrinas, ¿sí? Es decir, a parceros, es decir, no necesariamente a los pequeños propietarios, no a los que eran arrendatarios de tierra, sino a los que realmente trabajaban. Los bolseros y estibadores son, en esta época, cuando se cosechaba para llevarlo al ferrocarril, primero había que sacarlo del campo, cargarlo en un carro, bajarlo del carro, llevarlo a los hilos, a los galpones cerca del tren y después sacarlos de ahí y subirlos al tren. Todo ese laburo en bolsas, que no había máquinas que hicieran ese trabajo, en bolsas que pesaban 60, 70, 80 kilos, lo hacían todos trabajadores, que se denominaban bolseros, ¿sí? Entonces, esta era la forma de organización. ¿Y cómo van a organizar estos? Generalmente dentro de una rama sindical campesina, ¿sí? Está. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver, ojalá que lo podamos ver, una gran huelga de bolseros que se dio en La Pampa, en Jacinto Arauz, y una gran huelga de bolseros y trabajadores que se dio en la Patagonia, que es muy famosa, que se denomina la Patagonia Rebelde. Vamos a la otra corriente, el socialismo. Esta es la otra corriente, que es como el anarquismo anticapitalista, ¿sí?, pero entiende, ¿sí?, que el Estado no es necesariamente un instrumento del capitalismo, sino que el Estado puede ser un instrumento justamente para derribar al capitalismo, porque es un instrumento para dar derecho a los trabajadores, para ampliar la democracia, etcétera, etcétera. Entonces el socialismo, que se va a organizar casi inmediatamente en dos ejes, un partido, ¿sí?, un partido político, y sindicatos, va a agrupar, dentro del partido generalmente va a agrupar a sectores medios, abogados, médicos, es decir, sectores que tenían algún tipo de posibilidad de lectura, de formación, etc. Y, ¿sí?, a dirigentes sindicales, ¿sí?, con movilización, con llegada, van a estar dentro del partido y van a competir dentro de las elecciones, de las votaciones que se realizan durante el orden conservador, que son fraudulentas, como ya vimos. Entonces, este socialismo va a ser un partido político, ¿sí? No va a ser como el anarquismo, que el anarquismo, como no le interesa al Estado y lo quiere destruir, no compite en elecciones. Por lo tanto, no le va a importar al anarquismo competir en elecciones. Al socialismo sí. Ambos tienen una raíz marxista, es decir, ambos, ¿sí?, tienen el anticapitalismo dentro de sus fuentes, tienen una ideología fundamentalmente europea, es decir, el marxismo, ¿sí?, pensadores, yo no se los voy a nombrar, pero pensadores que abrevan a esa teoría y más allá, como en el caso del anarquismo, pero van a ir teniendo algunas características locales. Por ejemplo, ¿sí?, yo decía lo barrial en el caso del anarquismo. En el caso del socialismo, por ejemplo, un tipo de organización, además de esto, dos va a empezar siendo las distintas sociedades de socorros mutuos, ¿sí? Sociedad de socorros mutuos se denominaba cuando por ahí los trabajadores de una fábrica se unían, ¿sí?, y formaban un fondo de huelga y demás para cuando se hacían huelgas, cuando algún
trabajador queda despedido, ayudarle hasta que consiga un nuevo trabajo, etc. O las asociaciones de tipo nacionales, como la asociación italiana, alemana, española y demás, que eran asociaciones en principio para conservar cierta cultura y cierta conexión con la madre patria, digamos, sea Italia, España, Alemania, lo que sea, y después se transformaban en asociaciones que ofrecían recreación, que tenían qué sé yo, una cancha de bocha, jugaban al truco, qué sé yo, y en el medio aparecían este tipo de, aparecían personas que charlaban sobre este tipo de cosas y infundían esa ideología. Vamos a la última, y no menos importante, el radicalismo. El radicalismo nace, o comienza, tiene un hito fundador, en 1890, en lo que se denominó la Revolución del Parque. Se me terminó la hoja. Del Parque. ¿Sí? La Revolución del Parque es un momento, ¿sí?, en Buenos Aires, ¿sí?, en donde un grupo, generalmente sectores de vuelta, acá en el radicalismo es sectores medios, tiene un enfrentamiento, va a una protesta en función de elecciones, en reclamo de elecciones limpias, se enfrenta a la policía y en ese enfrentamiento, en lugar de retroceder, se instalan en el parque, ¿sí? Ahora no me acuerdo el nombre del parque, y se enfrentan a la policía y se produce un enfrentamiento armado entre estos sectores, de este grupo y la policía. Esto deriva en 1890 en la renuncia del presidente de ese momento, que era Juárez Celman, ¿sí? Ese episodio no solo llevó a una especie de crisis interna dentro del orden conservador, sino además que fue el episodio donde a partir de ahí se organiza el radicalismo. El radicalismo es una corriente política, no es una corriente ideológica, no tiene una ideología que la conforme, así como fuertemente, digamos, en un criterio de pensamiento como el socialismo o el anarquismo, pero sí es, en Argentina, un partido, se organiza como un partido moderno. ¿Qué significa un partido moderno? Que además de ser un partido con su base ideológica, candidatos y demás, tiene presencia territorial a través de los comités. Comités. ¿Sí? Es decir, ese partido se organiza como un partido, tiene candidatos, va a elecciones, empieza a ir a elecciones, tiene un programa, ¿sí? Esto también lo define como un partido moderno, es decir, tiene un programa de gobierno, ¿sí? Es decir, dice un programa es qué voy a hacer si soy gobierno. Eso es un programa de gobierno. Dice qué es lo que va a hacer si gana las elecciones y además tiene presencia territorial. Estos dos, tanto el anarquismo como el socialismo, sobre todo el socialismo, tiene presencia sobre todo en ciudades, en pequeños poblados y demás, pero más, tiene directamente la sede del partido, ¿sí? Y no tiene en algún punto una unificación general. El radicalismo tiene una unificación, ahí viene una cabeza y se distribuyen en comités. Ese comité no solo estaba, supongamos, en Santa Rosa, no solo había un comité en Santa Rosa, sino que, por ejemplo, en Santa Rosa había un barrio donde había un comité radical. Es decir, era una presencia territorial. No solamente estaba el partido en el pueblo, en la ciudad, fundamentalmente en la ciudad, sino que además el partido tenía una casa, un lugar en el barrio, en el pueblito, etc. Eso le daba una extensión mucho mayor y una llegada, le empezó a dar una llegada mucho mayor que el socialismo, que sí participaba en elecciones. El anarquismo tenía mucha más llegada, en algunos casos, sobre todo en el campo, donde no hay
donde por ahí no hay un pueblo cerca y demás, pero no participaba en elecciones. Entonces, estas van a ser las oposiciones al régimen. ¿Qué es lo que van a reclamar fundamentalmente estos? El anarquismo va a reclamar mejoras salariales, mejoras en los derechos laborales, ¿sí? Jornadas laborales mucho más limitadas, la famosa jornada de 8 horas, ¿sí? Derechos de los trabajadores como las vacaciones, como lo que se denomina como el aguinaldo dentro de las vacaciones, o sea, las vacaciones pagas, los seguros de despido, etc. En el caso del socialismo, además de los reclamos laborales, también van a reclamar la transparencia del Estado, ¿sí? Que el Estado no sea un Estado opresor, que el Estado, ¿sí?, no sea fraudulento, que las elecciones no sean fraudulentas, que sean elecciones limpias, un sistema de votación limpio, igual que el radicalismo, que al mismo tiempo como reclama en función de los sectores que representa, generalmente sectores medios, no solo va a reclamar por elecciones transparentes y demás, sino que además va a reclamar por caso, ¿sí?, hacia los sectores arrendatarios del campo, es decir, va a reclamar que el arriendo de los campos no sea oneroso, tratar de evitar que los campos caigan en deuda y por lo tanto que no se produzca, etcétera. Entonces, esa masa de reclamos la van a encarnar, que es un reclamo de toda la sociedad que vimos en la parte anterior, como los más afectados por el régimen oligárquico liberal o por el orden conservador, la van a encarnar estas tres grandes corrientes opositoras, ¿sí? Bueno, espero que al menos haya sido como un arranque para lo que viene.